Damos comienzo a la primera sesión de la tarde. Empezamos la mesa de comunicaciones que la va a abrir Juan Iglesias de la Universidad Pontificia de Comillas, que nos va a presentar su trabajo realizado junto con el profesor Luis Rodríguez Calles, también de la misma universidad, denominado Factores que explican las actitudes sosegadas y la coexistencia tranquila entre nativos e inmigrantes en barrios populares españoles. Cuando quieras tienes 20 minutos, pero yo sé que tú te ajustas súper bien al tiempo. Te veo ahí calculándolo. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Lo primero es daros las gracias por la invitación. Siempre es un placer venir a presentar resultados porque hay muchas relaciones entre las investigaciones que estamos haciendo y el proyecto que tenéis aquí sobre barrios. Como introducción, dos notas súper breves. La primera es una introducción sobre el proyecto de investigación. Este proyecto de investigación es un proyecto de investigación en barrios populares que trata de reconstruir dos cuestiones. Uno, la cuestión social en barrios populares y dos, la cuestión del prejuicio étnico o más bien las relaciones entre inmigrantes y nativos en barrios populares y la cuestión del prejuicio grupal. Es un programa de investigación que tiene toda una parte de encuestas sobre condiciones de integración que empezó con inmigración y cada vez ha ido cogiendo más mm, tanto a sectores, a clases populares y en ese sentido a sectores populares nativos y también a población inmigrante y que también tiene estudios cualitativos o de corte cualitativos en barrios en diferentes barrios populares de ciudades del estado, de todo el estado. La última investigación que estamos haciendo es en el distrito centro, en Alcobendas, en la parte del casco viejo de Alcobendas, donde el porcentaje de población de origen inmigrante es el barrio popular, si queréis, tradicional de Alcobendas, que es una ciudad dormitorio de Madrid y que tiene un alto porcentaje de población de origen inmigrante. Y lo segundo, y es también una petición de Paco, pero es también una propuesta. O sea, nosotros veníamos a presentar solo prejuicio grupal, pero yo creo que Paco nos pidió un poco que contáramos parte de la cuestión social en barrios. Yo creo que es imprescindible conocer la estructura social para conocer el prejuicio grupal y cuáles son las interacciones entre el prejuicio grupal y la estructura social en estos barrios. Mm. Vamos a intentarlo, es una hora malísima, pero vamos a intentarlo. La presentación tiene dos partes, en general, tiene una parte sobre esta parte de cuestión social y la otra sobre prejuicio grupal y cómo ha evolucionado y sobre todo cuáles son los factores que explican esa excepcionalidad de la que se ha hablado que tiene España en términos de conflicto y politización de la cuestión inmigrante. En torno al primer punto hay tres apartados, ¿no? Yo creo que se ha producido una metamorfosis de la cuestión social en barrios populares, siguiendo bueno, la tradición de Castells, que tiene tres grandes cambios o tres grandes tendencias. Trataré de dar titulares sobre todo, aunque hay muchas cuestiones de matices que a lo mejor saldrán después en el diálogo, que saldrán en otras exposiciones. El primer cambio claro en los barrios populares en España tiene que ver con cambios en la composición sociodemográfica. Digamos que hay al menos tres nuevos sectores. El primero tiene que ver con aquellos descendientes que forman parte de la vieja comunidad obrera fordista, y lo de fordista entre comillas, porque fordismo a la española, ¿no? Mm, que procede de la migración interna rural y en algunos casos de la migración urbana que se va a vivir a estos barrios procedente de otros barrios de la ciudad. Este es el sector claro que se ve que es significativo y que sigue siendo significativo en estos barrios. El segundo son sus descendientes, hijos y nietos de esta primera comunidad o primera generación que forma parte de estas comunidades obreras y hijos y descendientes donde lo que queda claro son los procesos que han sufrido, que sufren procesos de también la primera generación. Los abuelos sufren un proceso de movilidad social en España, pero se ve reflejada sobre todo en hijos y nietos, no de todos, pero donde se producen procesos de movilidad social y residencial ascendente, con la salida del barrio, de estos barrios, de muchos de sus hijos descendientes, que son la generación que durante los años 80, 90 se incorpora a la universidad, se protegen las trayectorias educativas de las mujeres por primera vez y que sufre todo un proceso
de movilidad social y salen del barrio en Alcobendas. Esto es clarísimo, que se van a los PAUs. Hay gente que se queda, pero los hijos se van a los PAUs que rodean todo el ensanche, si queréis, o el crecimiento de Alcobendas. Y el tercer segmento social, claro, es la nueva y creciente y muy diversa y joven población de origen inmigrante procedente del sur global, ¿no? Eh, que se integra y se incorpora a estos barrios con un proceso de inserción o de incorporación que en algún caso hemos llamado de un arraigo sobre el alambre que combina estos elementos, ¿no? Primero, yo creo que es importante asociar a la inmigración al modelo de desarrollo, porque también sirve como marco estructural para entender la cuestión social, asociar al modelo de desarrollo en España. Los migrantes en España, como en otros países, son convocados por nuestro modelo de desarrollo, un modelo de desarrollo que tiene tres patas. Voy a dar titulares, porque esto lo sabéis de sobra, que tiene tres patas clarísimas. Es un modelo que cambia en los años 80, ¿no? Que se diseña en los años 80 y que evoluciona y se instaura en los años 90 y a partir de ahí se despliega hasta el momento. Un modelo que tiene tres patas, que tiene que ver con el modelo del sur de Europa y que tiene un modelo económico con un patrón de crecimiento de baja productividad basado en sectores intensivos en trabajo asalariado. Este es nuestro modelo de crecimiento, donde el turismo y la construcción han sido los grandes sectores, ¿no? Que en segundo lugar tiene un estado social que se desarrolla sobre todo en los 80 a partir del protoestado de bienestar franquista, que se desarrolla en esos años con un fuerte incremento del gasto social, pero que a partir de los 90 se ajusta y se limita y queda situado, se recorta y queda situado en los cánones que hemos tenido hasta el momento, con recortes sucesivos o no avances en determinadas cuestiones. Y en tercero, como la familia, el modelo de la familia en torno al salario único del varón, ¿no? Y la mujer encargada de los trabajos domésticos y de cuidados, etcétera, con ese modelo muy cortado por género, por los roles tradicionales de género, y la familia se instala como aquel mecanismo que cubre, a diferencia de otros países del norte de Europa, que cubre todas aquellas cuestiones que el welfare no cubre. En este caso, claramente los cuidados, los riesgos sociales, pero también es un potente movilizador de la familia de protección social. Son las tres patas, digamos que las tres patas explican el proceso de movilidad social ascendente que se produce en España en esos años o para la primera generación y la segunda, digamos. Eh, los inmigrantes son convocados por este modelo de desarrollo y son convocados como braceros del modelo del patrón de crecimiento de baja productividad. Esto es claro, tampoco nos vamos a detener. Y se insertan independientemente de sus cualificaciones. Sabéis que hay un proceso de selectividad en los procesos migratorios. La población que hay en España inmigrante procedente del sur global tiene niveles educativos en algún caso muy similares, pero sin embargo son segmentados totalmente en términos ocupacionales y lo son todavía y ocupan posiciones de bracero. Y son braceros también para aquellos huecos que quedan entre el welfare y la familia, porque la familia empieza a cambiar a partir de los años 90 por todos los procesos de cambio y son convocados también para los servicios personales de cuidados y domésticos y como aquella respuesta estructural que nos damos porque no optamos por ampliar el welfare en estos campos y entra, digamos que la inmigración es convocada y es incorporada bajo estas condiciones sociales súper específicas que explica su etnostratificación. Hay muchos datos para comprender la etnostratificación o la segmentación en la parte baja de la estructura social y, por tanto, en la parte baja de la estructura residencial en España. Pero hay uno que tiene que ver con estos datos del 23, hay un montón, la segmentación ocupacional, salarial, de ingresos en España entre nativos e inmigrantes. Esta es la tasa de pobreza. Sabéis que en España tenemos una tasa de pobreza muy alta y además después de transferencias somos de los países europeos que menos saca gente de la pobreza. Grecia saca más gente de la pobreza que lo que saca después de transferencias sociales de lo que saca España. Y esta tasa es que la población nativa tiene un 15% de tasa de pobreza, la población inmigrante tiene un 44% de tasa de pobreza. Y junto a este proceso de etnostratificación, un fuerte arraigo social, legal, familiar. Bueno, estas son cosas sabidas, es solo titulares por recordar. En ese contexto se produce el segundo factor claro, es un cambio en la cuestión social. El nuevo modelo de desarrollo, digamos que fragmenta a los sectores populares en dos grupos. Todo no es una fragmentación clara, es más una continuidad entre puntos, pero fragmenta en dos grupos. Por un lado, los sectores populares en una zona de integración, son aquellos que están protegidos, con cierta movilidad social, que son herederos muchos de salarios y prestaciones fordistas a la española, son salarios y prestaciones bajas, pero estables y regulares,
que accede a ese welfare a partir, sabéis que el sistema español es súper contributivo y que accede a prestaciones y contribuciones más estables en comparación con el precariado, con servicios y prestaciones municipales súper importantes que se desarrollan en los años 80 y 90 y que permiten procesos de movilidad social y protección a las familias, y con una institución familiar muy fuerte que se encarga de proteger de aquello de lo que el welfare no protege y de aquello también que el mercado de trabajo en ocasiones no posibilita. Esto por un lado, y otros sectores populares, especialmente mujeres, jóvenes y de finales de los 90 inmigrantes, que son enviados al precariado como parte consustancial de nuestro modelo productivo. Para que nuestro modelo productivo sea competitivo y rentable en tiempos de globalización, necesitamos una parte de la población trabajadora y de los sectores populares que esté instalada en el precariado. Los datos, si queréis, de empleo entre el 96 y el 2008 son datos que reflejan ese precariado en mujeres, jóvenes y sobre todo a partir del 2000 en población de origen inmigrante. ¿Cuáles son los rasgos de este precariado que aparece en barrios populares y que se significa en barrios populares, aunque los dos sectores están en barrios populares? Primero, salarios precarios sin seguridad económica. Segundo, un welfare cada vez más ajustado, con prestaciones precarias y recortes presupuestarios continuos que afectan desde 2008 a educación y sanidad, con coberturas limitadas, con recortes además en las coberturas continuas, salvo en pensiones, sí, aunque se recortan en 2008, pero después vuelven a crecer. Y con una cobertura muy limitada de temas por parte de la familia, de los cuidados de mayores, de hijos, de los riesgos vitales que aparecen, con poca cobertura. Y hay muchas familias, muchos hogares y mucha gente que se instaura en ese precariado. En tercer lugar, por el declive de la familia. En la familia, que fue uno de los pilares de ese modelo de desarrollo español, desde los años 90 se transforma decisivamente por cuestiones de género, por incorporación de la mujer al trabajo, la primera generación donde se defienden las trayectorias educativas de las mujeres y por tanto cambia absolutamente el modelo familiar, pero por otra serie de cambios que hacen que las familias se empequeñezcan. Se produce un declive. En España sabéis que en estos momentos el 29%, en un país mediterráneo donde la familia ha sido y es un pilar constante, una referencia constante, el 29% de los hogares en España son unifamiliares en estos momentos. Son datos que hablan de que hablan de una sociedad anglosajona, ¿no? A diferencia de... Mm, el de que la familia, la comunidad y sus sistemas de apoyo y redes de apoyo mutuo para proteger. Esto se ha producido desde 2008 por muchos factores y de hecho no es casualidad que en estos momentos la mayor intensidad de la pobreza y la desigualdad en España está concentrada en familias y en menores. Donde la vivienda en esa parte del precariado, en la otra no, porque hubo un acceso mayoritario, generalizado, universal a la propiedad de vivienda por los sectores populares también en España, pero la vivienda como gran problema material central, con todas las cosas que sabéis, tanto y con todos sus acentos en términos de la población nativa joven, ¿no? Y de que está instalada en el precariado y la diferencia también con población inmigrante y el deterioro o el cambio más bien del comercio de proximidad local que proporcionaba ciertas economías de escala a ciertos barrios, aparte de espacios de sociabilidad y que era una fuente de ingreso para mucha gente en barrios populares. Precariado donde se produce una fortísima división y segmentación étnica, es decir, que por debajo del precariado nativo nosotros creamos una zona franca étnica que nos permite ser competitivos y rentables y que es la piedra angular en estos momentos del modelo productivo y de desarrollo español. Es decir, los inmigrantes son imprescindibles estructuralmente en términos económicos y, por supuesto, y más desde 2008 en términos demográficos. Barrios populares que además cada vez tienen más necesidades, pero cuentan con menos recursos, ¿no? Donde el welfare está cada vez más apretado. El último punto de la cuestión social tiene que ver con el cambio y solución del sujeto comunitario. Voy a ir muy rápido aquí porque ha salido. Yo creo que tiene que ver con el lento pero progresivo adiós de la comunidad obrera, por razones evidentes, el envejecimiento, el declive de los espacios, aquellos espacios y motores de sociabilidad que generaron todo el entramado y todo el tejido social y comunitario y todas las redes y de apoyo mutuo, eso se han parado. Entre estas cosas, era el modelo de fábrica-comunidad, no nos vamos a meter mucho ahí, con fuerte sociabilidad, no solo en el mundo comunitario, sino en el mundo del trabajo, era el modelo clásico. Y eso generó todo un entramado de relaciones sociales mm, que permitía la creación de tejido social y de capital social y de sistemas de apoyo. Bien, todo esto está en declive porque esos motores están en declive en esa generación, en la vieja comunidad obrera.
y también es la despedida de sus condiciones, ¿no? Materiales y sociales que progresivamente son cambiadas por otras condiciones, ¿sí? Va desapareciendo y aparece el precariado como el destino que te espera en estos barrios. El adiós de esta comunidad, bueno, ahí pongo, y de su tejido familiar y sus sistemas de apoyo mutuo, el declive, el progresivo declive, y la llegada y advenimiento de un nuevo sujeto popular, étnicamente súper diverso y multicultural. Hay mil formas de llamarlo. Y aquí voy a caracterizar lo que aparece en algunos discursos dentro de los barrios y también lo que aparece en alguna literatura. Sí he seleccionado aquellas hipótesis que generan más polémica y también más apoyo a veces de la comunidad académica. Se pasa de la comunidad popular fuerte, con un tejido social fuerte, con sistemas de apoyo mutuo fuertes, a un cierto retraimiento. Es un poco la tesis de Putnam, ¿no? Cierto retraimiento, desafiliación, desestructura, y no es casualidad todas esas descripciones y conceptos que aparecen desde los años 90, yo diría desde los años 80 en Estados Unidos, desde los años 90 en Europa, que tiene que ver con desafiliación, underclass, desestructuración social, etc. Caída de la participación, incremento de la desconfianza que está presente, percepción de extrañeza, inseguridad, de cambio, especialmente por parte de la vieja comunidad obrera con respecto a los barrios que viven en estos momentos, ¿no? De la cohesión, una comunidad súper homogénea y con cohesión social por mil factores y culturales, económicos, a la fragmentación étnico-nacional con todas las divisiones y tensiones que generan convivencia, pero con relaciones tranquilas, de coexistencia tranquila, aunque distantes, esto ha salido. Y en tercer lugar, hay una tendencia también a caracterizar el sujeto comunitario en disolución como una transición demográfica hacia un nuevo sujeto plenamente étnico, ¿no? En los barrios, si veis a los porcentajes de población joven en los barrios populares, yo creo que no somos conscientes a veces, en España, no digo aquí, digo socialmente y por supuesto la clase política, de lo que ha cambiado el país, de lo que ya está cambiando el país, y no somos conscientes, los porcentajes de población joven entre 20 y 30 años son disparatados en términos de la con respecto a la representación que tenemos sobre España y los españoles. Claro, la cuestión aquí es si son reales esos cambios, especialmente los del punto 2.3. Y yo creo que este retrato está muy basado en la desaparición de la vieja comunidad obrera y no deja ver lo que de nuevo hay. Y en eso el proyecto aporta vuestro proyecto aporta muchas cuestiones, ¿no? De lo que está cambiando, cosas que se apagan, pero otras están cambiando, transformándose, creciendo, ¿no? Por ejemplo, no es verdad en este retrato que haya retraimiento o disolución de las redes comunitarias étnicas. Esto no es cierto. Cualquiera que entre en contacto con ellos, sabes que son redes muy dinámicas que aportan un montón entre otras cosas, porque tienen una posición en el welfare muy reducida y sustituyen a través de redes y familia, ¿no? Y con un proceso de la etnificación de la cuestión social, es decir, pues un poco otra vez la tesis de Putnam o otras, la cuestión social es debido a la diversidad. El factor que explica el precariado y el factor que explica la disolución del sujeto comunitario, que es la población de origen inmigrante, es la diversidad étnica. Ahí dejo esta parte y la última. En este contexto tiene sentido hablar de las relaciones vecinales y del prejuicio grupal. Nosotros lo que nos encontramos es que las relaciones vecinales, junto a otros, vamos, nos sumamos, son relaciones tranquilas, de una coexistencia tranquila pero distante, pero debajo de esa coexistencia existe un fuerte prejuicio, relaciones intergrupales en este caso entre nativos e inmigrantes. Existe un fuerte prejuicio étnico grupal, yo creo que la última vez aquí también comenté que tiene esos cuatro elementos, ¿no? Esto es una mirada compartida por parte de la población nativa hacia el otro inmigrante en diversos grados, que está extendida, que está presente y que es muy sutil en ocasiones. Y tiene estos cuatro elementos: la caracterización del inmigrante como el otro, el que no pertenece; la caracterización del inmigrante como un sujeto colonial deteriorado, primitivo, con un montón de componentes negativos y estereotipados; la defensa y la creencia de la ventaja nativa. Los nativos tenemos posiciones preferentes, los inmigrantes posiciones secundarias, y en ese sentido la amenaza de que la población inmigrante eh, disuelva esa ventaja nativa y disuelva las posiciones preferentes que hay en el mercado de trabajo, en el welfare, en la residencia, etc. Este prejuicio grupal no es solo un dispositivo cognitivo ideológico, sino que tiene fuerza material.
y por tanto moldea la pertenencia y las identidades, moldea las redes y el tejido social y las distancias, y moldea las relaciones materiales y es usado por nativos, por grupos, por la población nativa, por las élites, por clases sociales, para asignar y legitimar posiciones laborales, económicas y residenciales secundarias a la población inmigrante. Es un prejuicio que está presente, extendido y se activa en determinadas ocasiones. Esto también es claro. Bueno. Bien, entonces la pregunta es, a pesar del precariado que se ha instalado en los barrios populares con más fuerza desde 2008 y la salida de la crisis con devaluación salarial, ¿no? A pesar del precariado, a pesar del fortísimo crecimiento de la población de origen inmigrante, ya me tendría que callar, me dais 2 minutos. A pesar de eso, y a pesar del fuerte prejuicio étnico hacia la población de origen inmigrante, que es un prejuicio montado desde la distancia y con falta de contacto y conocimiento directo del otro, ¿cómo es posible que en España las relaciones intergrupales hayan sido tranquilas hasta el momento, ¿no? Y no se hayan politizado, ¿no? Todos los intentos de politización que han existido no han logrado imponer la cuestión inmigrante como el factor decisivo electoralmente como ocurre en otros países, ¿no? ¿Por qué? La pregunta es ¿por qué? Esto, la literatura habla mucho. Nosotros aportamos, digo, lo que nos hemos encontrado a partir del trabajo del campo. Claramente por el contacto y la copresencialidad. Cuando vas a los datos, los inmigrantes y los nativos en general, hasta el momento, comparten el espacio laboral y comparten, aunque en condiciones segmentadas, y el espacio residencial. Mm, Aunque cada vez se rompe más, cada vez se rompe más, y un caso yo creo que un ejemplo concreto es el sistema educativo, donde cada vez hay más segmentación étnica. Esto ha ayudado, ese contacto ha posibilitado, esa copresencialidad ha posibilitado el contacto, aunque sea a través de vínculos débiles, y ha posibilitado la, el descenso del conflicto, ¿no? Que son las hipótesis clásicas, además. En segundo lugar, porque la estructura social está segmentada, porque la ventaja nativa no se ha roto, ¿no? Y además, cuando se incrementan, por ejemplo, el run comunitario a través del prejuicio y los discursos, sirve claramente para defender, para mitigar, para obligar, ¿no?, a que esa ventaja nativa siga y para vigilar siga persistiendo. En tercer lugar, por el consenso político que ha existido en España por las dos grandes fuerzas políticas en el tema migratorio, consenso que está roto en estos momentos. Ese consenso que existió durante muchos años porque necesitábamos a la inmigración está roto en estos momentos. En cuarto lugar, por el origen latinoamericano de una opción además que se ha hecho a través de política migratoria, o sea, étnicamente hemos elegido a nuestros migrantes. Y en cuarto lugar, por la memoria inmigrante y sobre todo político-histórica. Memoria de los tiempos de tu propia migración que te permite empatizar, pero sobre todo con la memoria política. Y aquí viene uno de los problemas. Muchos de esos factores están en declive. Muchos de estos factores se están perdiendo. La copresencialidad y el contacto, se mantiene la estructura social segmentada, sí, por supuesto, pero un tema que ha funcionado mucho y que, digamos, por ponerlo, y ahí termino, la población mayor de 55 a 75 años, digo, por decirlo gráficamente, en barrios populares, que vota principalmente al PP y al PSOE, mucha de esta población comparte con la extrema derecha o con o comparte ciertos discursos, no tendría ningún problema en compartir ciertos discursos con posiciones de derecha extrema, o tiene un prejuicio étnico hacia la población inmigrante muy fuerte, ¿sí? Pero jamás van a convertir ese prejuicio en posición política. Es decir, jamás votarían a Vox y ahí lo que funciona, no estoy hablando en términos generales, habrá gente que sí, pero en general funciona la memoria histórica del régimen, de la dictadura. Es un porcentaje de población que difícilmente va a cambiar el voto, al menos mayoritariamente. Lo que pasa es que esa generación también, eso no pasa de ahí para abajo, de 45 para abajo. Ahí no hay freno. Y es una generación que está desapareciendo. Perdonar el... Sí. Muchas gracias. Bueno, las preguntas las dejamos para después de la segunda ponencia, ¿vale? Y así las podemos concentrar, pero apuntároslas que no se os olvide que la ponencia ha estado muy interesante.